Durante muchos años en un pasado no tan lejano las brujas eran acusadas de actos desagradables, macabros y crímenes terribles. Fue durante aquella época antigua que se dictaminaba que a quienes cometieran hechos de procedencia sobrenatural o desconocida fueran sometidos con rigor a la hoguera. Llegó hasta nuestros días el rumor de lo que ocurrió con el destino de tres hermanas que tenían por nombre Samantha, Ruperta y Doris, el caso más renombrado durante siglos por todo el pueblo. Las tres fueron juzgadas por sus actos a perecer en la hoguera en el pequeño pueblo de Sacramento. Con el paso del tiempo el pueblo se perdió y sus habitantes emigraron a otros lugares. Sacramento desapareció y se convirtió en una zona rural con alguna que otra casa a kilómetros de distancia. Sus alrededores fueron cubiertos por abundantes cultivos de maíz y zapallos. La tierra se convirtió en un lugar fértil y sus habitantes nunca más pasaron hambre ni carencias. En cuanto a mí, vivo en una casona en medio de un gran campo, propiedad de mi abuelo, quien adora contarme esas historias, leyendas que pasaron de generación en generación a través de los tiempos. Al principio, cuando era más pequeña, tenía la sola mención de aquellos relatos, pero con el paso del tiempo, fui acostumbrándome a ellos de la melancólica voz del abuelo. Luego, los años pasaron muy rápido y mi abuelo falleció. Durante bastante tiempo, le eché de menos, pero después una nueva luz de alegría llenó el hogar. Tuve una hermanita a la que mis padres llamaron Lucinda. Yo no entendía por qué en aquellos parajes quienes nos visitaban decían que era la criatura más inocente y bella que jamás hubieran visto. Todos vivíamos felices sin ser conscientes de lo que rondaba por los campos. Fueron muchas las noches en las que despertaba envuelta en frío y sudor. Siempre me asomaba a la ventana y sentía una presencia, mas no veía nada, pero sabía que algo había. A veces sentía ruidos de cadenas y otras veces era una niebla espesa que cubría todos los alrededores de nuestra casa y una brisa gélida le acompañaba. Mi madre solía ser una persona muy precavida que recelaba mucho de mis preguntas. Había algún mal que rondaba por la zona. En más de una ocasión lo manifesté, pero nadie me prestaba atención. Y mi papá siempre estaba ocupado en los campos trabajando con la tierra. Fue una noche envuelta en penumbras, alrededor de las 3 de la madrugada, que había vuelto a despertar y, por primera vez, vi una sombra por la ventana. Cuando mis ojos se dirigieron para dilucidar qué era aquella figura, supe al instante que había cometido un error. Las cadenas estaban envueltas alrededor de sus pies y las arrastraba produciendo un sonido escalofriante. Algunos harapos rasgados cubrían su delgado cuerpo y sus ojos rojos tan brillantes me miraban con detenimiento. Su cabeza era solo una parte de su cuerpo, pero ésta no tenía ningún rastro de cabello. Mi corazón se detuvo por un instante ante su mirada fija. Dejé de respirar temiendo producir algún sonido y, aunque ese espectro o lo que fuera que estuviera a metros de distancia, nada le impedía venir hacia mí. Sin embargo, lo curioso fue que siguió su camino, alejándose, y rodeó la casa, quién sabe buscando qué. Aquella noche no pude dormir en ningún momento. Desde esa fecha, vi al espíritu desde mi ventana montones de veces. Mis padres preocupados recurrieron a lo que más se asemejaba a un especialista en estos casos para tratar mi situación, una curandera. Ella mencionó las mismas historias de mi abuelo. El espíritu de algún ser maligno quería tomar posesión de una criatura inocente, siendo muy probable que me hubiera escogido. La sensación de tristeza y abatimiento que sintieron mis padres no tuvo comparación. Ambos, preocupados, le insistieron a aquella curandera para que hiciera algo para que no me llevara. Es una de las hermanas, dije con desesperación. ¿De qué hablas, cariño?, me preguntó mi madre. Papá se encargó de sellar la ventana de mi cuarto con tablones de madera. Puede ser Samantha, Ruperta o Doris. Alguna de ellas, estoy segura, dije sin muchos ánimos. Mamá me envolvió en un abrazo reconfortante. Ambos pasaron toda la noche a mi lado. El frío persistente volvió a percibirse por todo el interior de la casa. Mamá me insistió para que no recordara las historias del abuelo.
Según ella, lo único que había logrado era asustarme desde niña. Esa fue la única noche que sentí alivio y tranquilidad. Descansé como hacía tiempo no lo podía hacer gracias a mis padres sentados en un rincón de mi cuarto. A la mañana siguiente, desperté debido a los llantos que se escuchaban en el salón del hogar. Cuando me acerqué hasta allí, vi a mis padres completamente abatidos y destrozados. Se consolaban mutuamente debido a la reciente pérdida. Mi hermanita Lucinda no estaba en ningún lugar de la casa. Su cuna estaba vacía y, aunque podía gatear, nadie creería que hubiera desaparecido de aquella manera. La única respuesta posible a que hubiera desaparecido fue para mí que alguna de las brujas decidió llevársela. Mi madre, al escuchar esa posible conclusión, me dio una cachetada. Fue la primera vez que me golpeó en mi corta vida y mi padre me prohibió seguirlos al campo. Ellos se fueron con tal de buscarla. Quizá no fuera tan lejos. Era una criatura pequeña, juguetona y escurridiza. Las horas pasaron demasiado veloz y ellos no volvían. Pronto, el atardecer se transformó en la noche. Cerré todas las puertas de la casa y fui hasta mi habitación. Me envolví entre las mantas y sentí cada fibra de mi ser tiritar de frío. Luego, un pequeño golpe se escuchó. Después, otro. Y otro más. Miré hacia la ventana y los tablones comenzaron a moverse. Era ella. La bruja que reclamaba almas. Y sin dudas, vino de una vez por todas, a por mí.